motivación de leer este artículo fue más que nada, creo que lo encontré, no sé si por Twitter o uno de esos portales donde hacen como resúmenes de diferentes papers que están saliendo. Entonces, me llamó un poco la atención más que nada el subtítulo, que dice Aprendiendo el lenguaje de series de tiempo, que bueno, que como a veces, por lo menos lo que es la formación de grado que tengo en estadística, tienen como una modelización de series como un poco más clásica, no que sea buena ni mala, pero sino que un poco más, no tan la era de esta deep learning, que puede a veces como tener buenos resultados. Entonces me llamó un poco la atención ese subtítulo y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata eso de aprender el lenguaje de series de tiempo. Entonces, como un poco de contexto, ahí lo que les decía como modelo de series de tiempo, de un enfoque estadístico clásico, como por ejemplo ARIMA, SARIMA, ETS, GARCH, etcétera. O sea, que es como lo más clásico, lo más que se ha utilizado hasta el momento. Luego después las competencias Makiridakis, que son como competencias donde se dan como diferentes series de tiempo y como el objetivo es tratar de predecir esas series dependiendo de cómo fueron evolucionando esas competencias. M4, que vendría a ser la cuarta, que fue en el 2022, tuvo un fuerte uso de como modelos de deep learning. Capaz que la M1, M2 y M3, capaz no, seguramente, utilizaban como más esta metodología más clásica, incorporando alguna que otra cosa, pero iban por ese enfoque los modelos. Perdón, la M3 ya empezó con, no sé si con LiveGBM o algo así. Bien, entonces, a mi impresión, como que a veces como que las metodologías clásicas son como muy manuales o dependientes un poco de la experiencia, que a veces, por ejemplo, no sé, para modelar una serie, bueno, como con todo, uno cuando se enfrenta a ciertos datos, tiene que explorarlos, mirarlos y ver qué patrones tiene antes de plantear como cualquier modelo. Pero a veces, por ejemplo, por decir un ejemplo, los ARIMA, a veces los órdenes que tienen cada uno de esos modelos, a veces es ir probando, que si bien existen algoritmos automáticos, a veces se tienen que mirar ciertos gráficos o ciertas formas de la serie para decir cada uno de esos órdenes. A los que no sepan, los modelos ARIMA y demás tienen como diferentes parámetros. El AR hace referencia que es a un modelo autorregresivo que mueve hacia atrás, digamos, de la serie. Y MA es de medias móviles y de procesos integrados que ahora en breve detalle les voy a comentar un poco qué significan también. Pero en resumen es eso, que existen esos modelos, pero en el contexto de, no sé, trabajar con múltiples series de tiempo o hasta a veces sin poder ver esas series de tiempo, es como que esos modelos no tienen buenos resultados, a mi parecer. Después, también hay una realidad que aumentaron los recursos computacionales, o sea, hoy estamos en un contexto donde tiene más sentido, por ejemplo, entrenar este tipo de modelos como de lenguaje o de deep learning, y además de disponibilidad de datos. Capaz que antes tenías simplemente una serie de datos y esa serie de datos tenías que hacer lo que pudieras para, digamos, sacarle la mayor información posible. Bueno, acá, como estaba comentando, ese resurgimiento de los modelos de deep learning, tanto redes neuronales recurrentes o modelos de LSTM, etc. Gran éxito en los LLM y la arquitectura de Transformers, que son, por ejemplo, los que está GPT-3 y alguno más. Entonces, como la pregunta, que es por donde arranqué, más que nada en la introducción, es lo mismo predecir la siguiente palabra en un texto, o sea, en el enfoque de un modelo de lenguaje, que predecir el de una serie de tiempo. Entonces, ahí fue como que dije, es raro, voy a seguir leyendo. O sea, no sé si justo a los que también leyeron el paper, como que les surgió esa misma duda, que es tipo, para mí, o sea, una estructura de un proceso estocástico tiene cierta estructura, y para mí es otra cosa que predecir la siguiente palabra. Pero ahí fue un poco lo que me cautivó del paper y empezar a seguir leyéndolo. Entonces, después también como se plantean en algún momento es, utilizando un modelo del LM ya hecho, ¿es simplemente transformar la serie para, por ejemplo, tokens y llevárselos de ese modelo o no? Entonces, un poco también la discusión de que por qué existe Cronos, que en realidad la primera pregunta es, parece que sí, y la segunda es que no. O sea, que hay que hacerle no solamente transformar la serie de tiempo, sino hacer alguna que otra cosa más.
Entonces, el problema de hacer predicciones sobre serie de tiempo, como que tiene diferentes enfoques. A mí me pasó en un momento que trabajaba, o sea, trabajo en una consultora y me dijeron, un proyecto, necesito hacer predicciones de 100 productos a la vez. Entonces, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Es, en un principio, obviamente, decir, bueno, ajusto 100 modelos para cada una de esas series de datos. Sé que para una más o menos me lleva bien, pero habría que ver si con esas 100 es el mismo resultado. Entonces ahí donde están los diferentes enfoques, donde por ejemplo hacemos algo univariado, donde predecimos una serie de tiempo, donde podemos incluir ciertas variables o covariables que pueden ser fijas o en el tiempo, con ciertos parámetros, pero siempre nos estamos enfocando en una serie en particular. Por eso el z es z chiquita y no z grande, como si fuese un vector o una matriz. Por eso, a diferencia de x, que puede ser, digamos, una matriz. Luego después este θ son parámetros que tiene, digamos, cada una de esas series, que en este caso son diferentes cada vez que se toma cada serie. Que acá un poco el comentario que se hace es que en el entrenamiento o el modelo de cada serie, los parámetros que tú tengas en la 10ª serie no van a ser afectados por los siguientes demás. O sea, como que no se comparten ese tipo de parámetros. Luego después un modelo global, pero seguimos estando en el univariado, por algo ese z sigue siendo chiquita, pero ahora tenemos este parámetro phi, que lo que nos permite es compartir esos parámetros si hacemos como un aprendizaje cruzado o cross-joint learner, donde tenemos un dataset, una serie de tiempo en la que estamos enfocados y quizás una o varias más de series de tiempo que la usamos para predecir nuestra z chiquita. Luego después, como decía, se pueden compartir esos parámetros en las series, dado por ese phi chiquito. Y luego después son como un modelo más multivariado, donde ahora z es varias series de tiempo que vamos a predecir a la vez. Entonces, como que con diferentes esos enfoques pueden existir diferentes tipos de modelos y técnicas para afrontarlo. Entonces, por ejemplo, para esas predicciones puntuales puedes simular algo que es un BARMA, vector, ARMA, similar a los ARIMA que vimos antes, pero son como otro tipo de enfoques. Eso es como el problema general, o sea, independientemente qué modelo usemos, si el Cronos, si un ARIMA o lo que sea, eso puede ser como un enfoque, y dependiendo de cada caso, utilizamos una especificación u otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces con los supuestos y los modelos más clásicos? Que si bien está en forma de tabla, no es que esos sean todos los supuestos. Como por ejemplo en los ARIMA, una de las cosas que se pide o que se intenta hacer es que el supuesto de estacionalidad, donde la serie tiene que cumplir, por ejemplo, que la distribución de probabilidad, digamos, sea la misma en todo el tiempo, o algunos supuestos más débiles, que por ejemplo son la media y la varianza, que sean como estables. Lo mismo con la homostedasticidad. Por ejemplo, los modelos GARCH no te piden eso, pero te piden, por ejemplo, heterocedasticidad condicional. Como que diferentes supuestos que uno tiene que tomar cuando usa un modelo de series de tiempo clásico, que a veces, en el contexto, por ejemplo, de esas 100 series de tiempo, es difícil controlarlo en el momento. Después, por ejemplo, los ETS, que es otro tipo de modelos, que son un poco más flexibles, pero tienen como también ciertos supuestos rígidos, que en el caso de que no se cumplan, el modelo es una caca, digamos. Y bueno, después también un poco lo que les decía, esos hiperparámetros, que a veces son ajustados como manualmente, viendo, por ejemplo, el orden del AR o del MA, es en base a un gráfico. Entonces a veces es simplemente a ojo, que si bien existen, por ejemplo, algoritmos para generar esos órdenes, a veces puede ser que el modelo resultante no te cumpla ningún supuesto, porque es simplemente basado en criterios de información que no necesariamente se fija en estos parámetros también. Supuestos, perdón. Está. Entonces, acá ahora sí viene lo que es del paper en sí. O sea, un poco lo anterior fue como un poco de contexto de como que por qué es interesante este tipo de modelos.
que no es simplemente decir, bueno, tengo la infraestructura, tengo todo, porque básicamente si vieron los autores, algunos de ellos son de AWS, o sea que básicamente tienen la infraestructura y el cómputo de su lado, cosa que no es menor. Entonces, en esta slide en específico, es decir, bueno, ¿cómo vamos a transformar una serie? Esta es la misma anotación del paper, a veces si están acostumbrados a otra puede ser como un poco distinto, pero es simplemente que tenemos C valores conocidos, y vamos a predecir a un horizonte H grande. Eso es como el contexto. Y después lo que tenemos es que una serie de tiempo va a estar en valores reales. O sea, puede tomar -3, -5, 700, 1000 o lo que sea. Pero después lo que son como modelos de lenguaje, en general, operan sobre un vocabulario finito. Es decir, nosotros tenemos que decir en qué lugares vive de forma discreta. Entonces ahí es como que tenemos que recurrir a mecanismos que nos permitan como pasar del mundo continuo al mundo discreto. Entonces, es de ahí es donde sale que primero necesitamos rescalar la serie, porque como les había comentado, puede vivir en todo R, pero capaz que rescalando los datos podemos concentrarlos a un intervalo más pequeño. Una vez que lo acotamos a ese intervalo más pequeño, lo que utilizamos es esta función de cuantificación o cuantizar la serie en un número fijo de intervalos. Ahí es un poco lo que le estaba comentando el escalado, que pueden haber como diferentes formas. A veces, no sé, por ejemplo, sacar la media y el desvío, una estandarización, o por ejemplo la estandarización min-max, lo que sea. Dependiendo del problema, rescalar esos datos pueden afectarnos o no en lo que es el entrenamiento del modelo en sí. Pero en este caso, este paper utiliza esta forma de escalar, donde utiliza el promedio absoluto de la serie para escalar esos datos. O sea, X sub I es mi serie original, y este sería el promedio absoluto de la serie. Y acá obtenemos una serie rescalada. Le metí el gorrito porque no sabía cómo hacerle el gnocchi en LaTeX, entonces sabía que el hat era sencillo y lo dejé por ahí. Pero la verdadera anotación es con el gnocchi. Bien, entonces ahora es esta función, esta Q, que la que nos permite es pasar del mundo continuo al mundo discreto, que lo que hacemos es seleccionar B-bins con C intervalos, donde vamos a hacer que, dependiendo del valor que tome nuestra serie, si lo vamos a incluir en un bin u otro. Vieron que va desde menos infinito hasta el primer centro. Ahora creo que estoy viendo que esto es C en vez de B. Ahora después nos fijamos ahí en el paper, porque sería el centro. Y lo que hace es esta función, es decirnos del valor real a qué bin pertenece. Que eso es, ahora pasamos del mundo continuo al mundo discreto. Y luego después también es importante, para volver hacia atrás, pues nosotros vamos a predecir una serie y no le vamos a decir en qué bin está, sino efectivamente cuánto fue el valor. Fue 30, no que perteneció al tercer bin. Entonces por eso necesitamos una función D que nos permite pasar de los bins a los reales. Hasta ahí no sé si vienen con preguntas, capaz que yo lo explico un poco mal o rápido, pero me avisan. Ahí va. Bien. Entonces ahora tenemos una serie rescalada y discretizada de alguna forma, separada en estos bins. En el paper se hace mención de dos estrategias. Una, tomar los cuantiles de la distribución de la serie, que lo que dicen ellos es, esto es, como bien lo dice, a los cuantiles, es dependiente de los datos. O la otra opción es elegir una distribución uniforme en los intervalos, que eso es como un poco más libre para elegir estos centros. O sea, la idea como un poco del Cronos es poder hacer estilo un GPT, entrenarlo con muchos datos y tratar de ser lo más independiente de los datos con los que fue entrenado, de predecir nuevos datos, predecir, perdón, nuevos valores. Entonces, por eso es que la opción de, en base a los cuantiles de cada una de las series, como que no les gustaba mucho a los autores.
Bien, entonces después el entrenamiento del modelo, vieron que ahora nosotros estamos en el mundo discreto. Entonces, como por ejemplo, si bien existen medidas de proximidad para valores categóricos, por eso es que al que estamos en el mundo discreto, estamos minimizando esta entropía cruzada que anda por acá, que es como si fuese una distribución multinomial donde tenemos en cada uno de esos bins, digamos, una categoría. Entonces, lo que se hace es minimizar esta entropía, esta que está acá. Vieron que tenemos como una doble sumatoria que en un principio lo que hacemos es ir sobre el vocabulario, este WT sub S, es los tokens que ya tenemos en la serie. Esperen que voy a tomar un poco de agua. De la serie. Y además, para cada uno de esos intervalos no, de horizontes de predicción. Vieron que acá está como una función indicadora, y lo que me dice es si es el valor que estamos, o sea, como haciendo la comparación entre el valor real y el valor predicho sobre la distribución, que es esto que está acá. Y en el caso de que sea así, le da el logaritmo de su probabilidad. Eso para, digamos, no penalizar, perdón, para penalizar los valores incorrectos. Entonces, un poco lo que hacen mención que está bastante interesante, que justo estaba pensando que, vieron como en modelos de clasificación más clásicos, siempre es al revés, vamos del mundo continuo al mundo discreto, o sea, en la parte final, y en este caso es al revés, es mediante algo discreto se pasa a algo continuo, que es un poco una mención que está bastante buena de decir, ya que tiene como dos ventajas, o esas son las ventajas que comentan los autores, que se integra con arquitecturas comunes de lenguaje, o sea, va más el lado de los modelos de lenguaje, y que puede aprender distribuciones que sean multimodales. O sea, no necesariamente como distribuciones más sencillas, digamos. Bien. Entonces, esa es como la forma de entrenamiento del modelo, con qué, o sea, qué es lo que se minimiza, es esto que está acá. Voy para adelante. Está. Y una vez que está como el entrenamiento, un poco lo que se comentaban los autores es, para GPT fue como sencillo o no obtener datos, que esos datos dijeron, bueno, vamos a sacarlos de todo Internet, haciendo un scrapping de todo lo que pudieran encontrar de forma pública, o capaz que a veces no tan pública, no recuerdo si fueron ellos o no los que fueron con ese problema. Pero ¿qué es lo que pasa con las series de tiempo? O sea, no abundan tanto como si esos sitios era internet donde vos podías entrenar de forma de texto y no casi en series de tiempo. Entonces, lo que plantean los autores son como dos métodos de aumentación de datos, es decir, con o simular datos de alguna forma o con datos ya existentes, eh, como generarles ruido para generar datos diferentes. Entonces, vieron que se mencionan dos algoritmos, este kernel SINT, que es en la imagen, una vez que entendés qué es lo que hace, tiene sentido, pero mirando solamente la imagen es raro de entender. Pero ahí si quieren, para los que son amigos de Python, les voy a mostrar en el mismo repositorio donde está, digamos, el modelo, este es de Amazon, le hicieron un pull request diciendo que están interesados en la implementación de kernel SINT y que si les quería, o sea, si necesita que le den como una especie de pseudocódigo o el código que utilizaron. Entonces le comentan que están en eso, que planean publicarlo, y más abajo le muestran el código con lo que le hicieron. Entonces, vieron que dice un banco de kernels. Una función kernel en general se utiliza como para estimar distribuciones, y lo que tienen como diferentes formas, a veces algunas tienen sus implicancias y otras, por ejemplo esta de producto cruzado, eh, constantes, exponenciales y demás, pero vieron lo que hace es
toma estas funciones, se lo guarda en una lista con diferentes parámetros de cada uno de ellos. Vieron que este xpine cuadrático lo utiliza varias veces. Este de producto cruzado 2 con diferentes parámetros. Y lo mismo este RBF. Y luego simplemente lo que hace es de esta lista, ampliarlo, se toma de una cantidad máxima de kernel que puede tener, que es un parámetro de la función, y luego con eso, con ese kernel, utiliza el proceso gaussiano. Y bueno, que el proceso gaussiano creo que daría para otro club de lectura casi, porque es como un proceso muy grande, o sea, hay todo el mundo de parte de procesos que se dedican simplemente a eso. Pero básicamente un proceso gaussiano es un proceso estocástico donde cada uno de sus tiempos tienen una distribución normal con ciertos parámetros, y lo que nos hace estos kernels es generarle como dependencia en cada uno de ellos. Entonces por eso es que se sortean esos kernels. Y una vez que se tiene ese kernel, se genera como esa serie de tiempo. Vieron que estos son como datos totalmente inventados, ¿no? O sea, parten de un proceso gaussiano y con un kernel aleatorio se genera esa dependencia y la salida es una serie de tiempo. O sea, no necesariamente es una serie de tiempo real, digamos. O sea, es algo totalmente de juguete. Entonces, eso fue como la primera forma para aumentar los datos. Y luego una segunda, que acá sí parte de datos reales, que se llama TCM Mixup. Este Mixup se utiliza en datos de imágenes, que más que nada es como para, bien a veces cuando las deforman o las cruzan, ese tipo, como ese estilo de algoritmos, pero este está centrado a series de tiempo. Entonces vieron las diferentes especificaciones, que vieron que tenían dos parámetros, o tres, donde teníamos un alfa, que era ampliado de una distribución de Dirichlet, que esta es una distribución multivariada, que nos permite con un parámetro alfa de una concentración obtener K valores. Luego después, este K, que era en tantas veces tú mostrabas la serie, que también era uniforme entre algo y SK, un K grande. Diferentes parámetros que nos permitía como generar estos ruidos a series originales. Ahí sí, si quedó un poco entreverado, les puedo mostrar, que seguramente también lo hayan visto, el algoritmo. Anda por acá. Acá. ¿Qué tal? Acá. ¿Vieron este parámetro 1.5 es el de la Dirichlet? En la cantidad de máximo de series que va a mixear es un K igual 3. Y luego este K chiquito es el que va a mostrar de forma uniforme entre C1 y K. Este L chiquito, como vieron, va entre 128 y 2048, que es el largo de la serie de salida. Y luego después acá es el algoritmo de cómo llega a generarle ruido a esa serie, digamos. Bien. Estos son algoritmos, o sea, como decía de vuelta con el gaussiano, sería como otra serie de paper para entender a fondo esto. Pero tuvieron un mecanismo para con series originales cambiarlas un poquito y luego inventar nuevas series para darle más insumos al modelo de entrenarse. Bien. Luego después, con estos datos reales, utilizaron como dataset públicos, que son la de las competencias que les había llamado las competencias M, de la Universidad de Monash, y después dataset que se encuentran en Kaggle de forma pública. Luego esos datasets se dividieron en tres. Una primera etapa que es el entrenamiento, vieron como la función esa que minimizábamos de entropía cruzada, bueno, fueron utilizadas con estos datos, que en concreto son 13 datasets. No es que sean 13 series, sino que son 13 datasets de un conjunto específico de dominios. En algunos mezclaban mensuales, anuales, trimestrales, que eso en el contexto de series de tiempo no es menor,
O sea, no es lo mismo predecir una serie mensual, una diaria y una anual. Era un poco también que iba por ahí. Luego después, evaluar en el dominio de cada uno de esos datasets. Y luego una evaluación zero shot, que es decir, como si fuese una validación o un conjunto de datos de validación, donde con datos que el modelo nunca vio, ver cómo predice esos datos, que en concreto son 27. ¿Vieron esa desproporción que uno generalmente hace al revés de darle más datos de entrenamiento y menos datos de validación? Porque a veces siempre tiene menos datos. Pero un poco el objetivo de Cronos es como ser un modelo de series global donde te permita hacer como trabajar con cualquier serie y darte como una predicción más o menos aceptable. O sea, que no implique un entrenamiento específico con esa serie de tiempo. Entonces, por eso es que eligieron más datos para su evaluación zero shot y no quizás para el entrenamiento o en la segunda etapa. En total son esta cantidad de series de tiempo, o sea, es un montón. Si van también al apéndice, van a ver, por ejemplo, de cada uno de esos datasets, que vieron esto es lo que le llamaba solamente de entrenamiento. En algunos tienen frecuencias mensuales, cada 1 hora, cada 5 minutos. Luego la cantidad de series que tienen, vieron que son una cantidad importante. Luego después está el rango que va a la serie, que es algo también importante, porque vieron que una cosa que no mencioné en la presentación es que vieron que una vez que tokenizamos la serie tenemos los tokens y luego después teníamos dos tokens especiales que uno de ellos lo que nos hace es ir al mínimo y al máximo de la serie, cosa que es también como importante. Luego después, otra cosa no menor, que lo mencionaban también los autores, que dependiendo del problema, el tiempo H que nosotros estamos prediciendo no es menor. Ejemplo, por decir algo, no es lo mismo predecir la cantidad de ventas el mes que viene que, por ejemplo, predecir el PIB a 40 años. O sea, vas a tener una forma de hacerlo, pero sentido no lo tiene. Entonces, por eso es que fueron variando el H, o sea, el intervalo de predicción, dependiendo del tipo de dataset y a su vez también la frecuencia que tenía. O sea, no es que fue fijo para cada uno de ellos. Bien. Entonces, acá en específico, cómo fue el entrenamiento. Utilizaron una misma arquitectura de un tipo de modelo llamado T5 de lenguaje, donde ellos largaron en base a los parámetros 4 tamaños, un tamaño mini, small, base y uno large, y después hicieron con GPT-2 como un entrenamiento específico para series de tiempo. Entonces, eso fue como, a partir de esos modelos, son los que van a hacer esa comparación. Este final, un poco es para responder esa pregunta de que si con un modelo LLM es simplemente tokenizar la serie y llevarlo a, digamos, a lenguaje, como un poco para responder un poco esa pregunta. Luego después de los parámetros que les mencionaba, este TCM Mixup, los parámetros que utilizaron fue SK igual 3, y esto no es 0.15, es 1.15. Utilizaron 10 millones de ese tipo de series, que esas con ruido, y luego 1 millón de series sintéticas, kernel sin, o sea, esas que eran completamente inventadas. Eso es como el parámetro que utilizaron para su entrenamiento. Luego después, la escala esa que les había comentado, que habían dos opciones, si utilizar los cuantiles de la serie o utilizar una serie uniforme. Utilizaron una escala uniforme entre -15 y 15 para generar esos bins en todos los datos. Luego después hicieron 2 millones, bueno, 2 millones K de pasos con este algoritmo Adam, que es una forma de optimizar un gradiente o una función a optimizar. Una tasa de aprendizaje 0,001, que eso un poco puede ser como
difícil de ver, pero es al paso que va aprendiendo el algoritmo, que en el club de lectura anterior vimos un poco esa distinción entre la tasa de aprendizaje y el tamaño de la muestra, que tal que eso capaz que podría estar bueno también de volverlo a ver. Eso es como fue el entrenamiento. Luego después en una hacen mención de en dónde lo entrenaron, cosa como les decía que a veces no es menor en este tipo de cosas, es, tenés un modelo enorme, pero a veces entrenarlo puede llevarte bastante dinero. Yo tenía como igual como una intuición de lo que recuerdo, por ejemplo, de GPT-3, que habían dicho que, por ejemplo, que era un modelo carísimo, pero justo en este específico, viendo los costos, si bien es el capaz que un costo para un bolsillo de una persona de pie puede ser caro, pero capaz que para una empresa no tanto. Ellos utilizaron un- una instancia en Amazon Web Service, o sea, un servidor bajo donde nosotros podemos llevar nuestros procesos a correr. Era la especificación que dieron, era un P4D, este P4D 24X Large, que si miran, digamos, los componentes que tiene, tiene 92 CPU virtuales, 48 cores y 8 NVIDIA A100 GPU. O sea, es una máquina bastante interesante, ¿no? O sea, no es una que tenga dos procesadores y 8 GB de RAM, sino que es algo bastante equipado justo para esto, ¿no? Que tal, que para los que nunca vieron Amazon Web Service, esperen que se me apagan los auriculares. Básicamente podés contratar como diferentes tipos de servidores en base a como propósitos. ¿Qué tal? Que unos son generales, unos son especificados para cómputo, otros para ciertas cosas, y este justo es para especificaciones de performance. O sea, es bastante muy específico esto. Y luego después también me fui a fijar los costos que tenía este P, S, El acá, paper, ¿él? cuánto tiempo usaron, o sea, cuánto tiempo duró el entrenamiento? Sí, ahí depende para que se lo miro porque anda por acá. Depende, viste, si eran large, mal, pero en una mostraban acá los costos. Acá. Dependiendo de la arquitectura del modelo, por ejemplo, el mini, 7 horas, $252, pero después luego el más grande, 63 horas y $2.000. O sea, a ver, para mí es plata, obviamente, pero digamos que yo pensaba que con lo que era la cantidad de parámetros, o sea, estoy seguro que no es de los que tienen más parámetros, pero no fue un modelo que digamos, que diga, haberlo hecho, no sé, en una empresa hubiese sido tan determinante el costo, ¿no? Bien. Eso como comentario, que a veces es como que, a veces son supermodelos y uno dice, bueno, debe haber salido carísimo, que yo no estoy diciendo que sea barato, pero es como algo más normal en el contexto de una empresa, digamos. O sea, o sea, si es la empresa se dedica a predecir series de tiempo, ¿no? Digo, eso era como comentario general de verlo también con no solamente como qué hicieron los autores, sino también un poco ver cómo si tuviéramos la cabeza para hacerlo, pudiéramos como implementarlo. Después, un poco también de cómo fueron evaluando ese entrenamiento, vieron que hacían esa comparación de si es lo mismo tener un supermodelo de que prediga una serie que nunca vio para su entrenamiento, eso es lo que llamaban zero shot, o luego en dominio, que fueron eh, tipos de series que fueron entrenadas con ese modelo. Entonces definen como dos métricas, que es el MASE, que es como la más común o que también se comparte con modelos clásicos, donde básicamente lo que nos dice el MASE es qué tan mejor sos
que un modelo que su predicción es el último valor, ya sea el último valor anterior o el último valor estacional. Que básicamente eso es decir, no hagas nada, o sea, no hagas ningún modelo. Por eso se llama naive, que es, bueno, simplemente eso. Aunque no parezca, hay veces modelos que tienen más error que ese tipo de modelos. Entonces está bueno como medirse respecto a él. Bueno, este M era lo que les decía de esa, como, de ese periodo estacional que puede llegar a tener una serie, que es, por ejemplo, no sé, una serie así siempre tiene como el mismo patrón. Ese sería como el periodo estacional, ese M que está ahí. Por ejemplo, no el valor del mes anterior, sino el valor del año anterior. Eso sería ese M que está ahí. Luego después, esto que también en el paper hacen como una diferencia entre los modelos puntuales y los modelos probabilísticos, que el Cronos se encaja dentro de esa segunda familia de modelos, que en lugar de predecir, digamos, valores, yo que sé, por ejemplo, con la media condicional, como lo hace una ARIMA, lo hace sobre la distribución entera, que es un poco de la distribución que estábamos viendo hace un ratito, de esa entropía cruzada con la multinomial. Entonces, lo que dicen es, ¿qué me interesa más medir? Si en cómo predice el modelo un valor puntual o cómo predice su distribución. Entonces, en base a esto es que se utiliza esta métrica que se basa en los cuantiles de la distribución. Que es, bueno, si mi Q, que vendría a ser mi cuantil, y mi serie está dentro de ese valor, o si no, iba ponderando unos o ceros. Luego después se hace como un promedio ponderado, rescalado con la serie, y luego se agrega entre todos los entre todos los cuantiles, 0,1, 0,2, 0,3 de la serie de la distribución de la serie. Cosa de que capaz que predice bien el 90%, o sea, el 0,9, pero capaz que el 0,5 no. Entonces ser justos con toda esa distribución. Bien, entonces acá un poco los resultados, que ahí capaz que los colores no fueron tan justos, o por lo menos a veces a mí algunos me cuesta como diferenciarlos, pero creo que los mayor que se ven son estos celestes, que son estos que llaman modelos locales, que es en contra de esos modelos probabilísticos, que son, bueno, los clásicos ARIMA, auto ETS, auto teta, que ese auto es lo que les estaba diciendo que no es el modelo en sí, el ARIMA como tal, sino esa forma automática de elegir los parámetros de esos modelos. O sea, el ETS tiene en específico otros parámetros, el teta también, entonces es con criterios de información o dependiendo del algoritmo, elige esos parámetros de forma automática. O sea, no necesariamente es un ARIMA en sí. Eso después al final, si está un poco el tiempo, les voy a mostrar con la serie de pasajeros, que es la que más se utiliza, o por lo menos el primer día de una clase de series de tiempo se ve, que, bueno, ahora vamos a ver cómo el Cronos predice esa serie. Pero en base a estos resultados, acá tenemos a la izquierda la medida esta que toma la distribución y luego la que mira las estimaciones puntuales. Entonces, o sea, por algo lo publicaron. Básicamente, sus modelos más grandes, que eran el base y el large, ganan en esos dos, respecto a esos dos modelos, o sea, respecto a esas dos métricas, no así, por ejemplo, el small y el mini, que están superados por este modelo patch TCT, que si nosotros miramos son que fueron entrenados con esa serie, digamos. Entonces es como un poco raro. Pero después también, que una de las cosas que menciona es que supera ampliamente a los modelos más clásicos o modelos como entrenados, pero no entrenados con esas series o para esa tarea en específico, y aquellos que fueron entrenados en su dominio, digamos. Tanto pasa con si tomamos la medida de los cuantiles o si tomamos el MASE. La comparación es bastante parecida. ¿Para qué? Bueno.
Me faltaba me está faltando una slide, creo, pero vieron que antes menciona los resultados zero shot, que es decir, bueno, si tiro una serie que el modelo nunca vio, ¿cómo se comporta? Esperen que les voy a compartir por acá. Esperen que... Un poquito más abajo. Acá. Entonces, bueno, yo mezclé mal el título. Este resultado, que fue el que les mostré en la slide, es el zero shot, que es la misma situación que les había contado, o sea, el Cronos lo lidera. Luego después, no, esperen que los estoy mezclando de vuelta. No, estaba bien el título. En este los lidera el Cronos. Y luego en el zero shot es donde tienen como más problemas, porque no son los primeros, o no necesariamente los primeros, y hacen como comparaciones con los tipos de modelos que le ganaron, por ejemplo, este TFT, que bueno, tiene como ciertas implicancias en su entrenamiento. Pero de todas formas, creo que un error de este estilo, que si lo miramos no es tan malo en comparación a otros, como por ejemplo, no sé, un ARIMA 0.761, que vieron que esta escala está entre 0 y 1, entonces los valores implican, o sea, una diferencia de, no sé, de 5 puntos es bastante, o de 10, lo que sea. Bien. Después, una cosa no menor es que vieron que eh, ellos tenían como todos esos datasets y los fueron agregando para obtener este resultado. Y la forma de agregarlos no es que sea trivial, pero está bueno también aclararlo, es que lo utilizaban una media geométrica, que capaz que, o sea, yo recuerdo solamente en una de las primeras materias de facultad de ver la media geométrica y luego nunca más, que es la productoria de los valores y su raíz a la n, digamos, que se utiliza más que nada como para ser justos con valores que están entre 0 y 1. Nada más que eso. Bien. Bueno, eso es como esos dos resultados. Y luego después lo que vieron es, bueno, este resultado, digamos, de los mini o los small, dijeron, bueno, ¿cómo podemos mejorar esos modelos con capaz que simplemente dándole nuevos datos o haciéndole un proceso de fine tuning? Entonces ahí lo que vieron es que haciendo este proceso, o sea, las métricas mejoraron bastante. O sea que para modelos chicos, este bien es el small, capaz que el zero shot no funciona tan bien, pero con un entrenamiento, con un fine tuning, mejora ampliamente sus métricas. Eso fue como una comparación que hicieron que está bastante buena. Luego después acá un poco sobre el tamaño del modelo. Acá esto es como o sea, este training loss lo que nos dice es que a medida que sea más chico, mejor, porque es que, digamos, converge a algo más rápido, que la idea es que sea más chico. Y después también podemos ver la empinación que tiene cada uno de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, este large es el más empinado y llega a valores más chicos. En cambio, el mini no es tan empinado y llega a valores más grandes, cosa que sería como un resultado peor de alguna forma. O sea, no puede llegar a minimizar tanto como lo hace el más grande. Esa es un poco la interpretación de esa gráfica. Y luego si miramos en las métricas, que no digo que sea lo que nos interese, pero capaz que a veces es un poco más fácil de entender, es el modelo predice bien o predice mal. Entonces, con esa gráfica que está ahí podemos ver el tamaño del tamaño del modelo y podemos ver que a medida que aumentan los parámetros, como que no hay una diferencia tan significativa en eso, dependiendo si es en dominio o zero shot. Perdón que en la primera me confundí y no es el tamaño, sino es el paso del, del entrenamiento. Esto que se llama training step. Entonces, después hacen como un análisis de los hiperparámetros, como más centrados, que hay un poco lo que les decía, tamaño del modelo,
aumentar el tamaño del modelo mejora el rendimiento, algo que capaz que ya intuíamos, aunque modelos chicos pueden ser suficientes para problemas sencillos con fine tuning. Luego después la inicialización, que son los pesos iniciales que tiene el modelo, vieron que de forma aleatoria tuvieron mejor performance que utilizando los pesos iniciales del LLM. Luego después los datos sintéticos, que era un poco lo que veían o su estrategia para tener más datos de entrenamiento, se notaron que, o sea, mejoraba el rendimiento más en su especificación mezclada, o sea, no pura mugre, que es por ejemplo, el TC Mixup, que son datos completamente inventados, perdón, al revés, el kernel SINT, y luego el TC Mixup, que eran como de esos que estaban ruidos de ahí. O sea, no esto es que mejora el rendimiento, porque notaron en los largos y el base que no necesariamente les mejoraba tanto para ello. O sea, en términos relativos, ¿no? Acá después, de vuelta como esos análisis, que si miramos, o sea, el tamaño del entrenamiento, que fue la que acá me quedó repetida, el largo del contexto y el tamaño del vocabulario, vieron que si nosotros vamos al principio, como que lo estamos como eligiendo de alguna forma acá o no, que eso depende también en cómo después el modelo va a reproducir en las métricas, en este caso el MASE y WQL. Eso es un poco como los resultados. Luego después algo también que estuvo bastante bueno, o a mí me gustó, es si yo quiero predecir, por ejemplo, estacionalidad, que es esto que está acá, vieron que el modelo lo hace bastante bien. O sea, como que no tiene mucho sentido, pero lo hicieron. Igual está bueno como verlo. Luego después lo que es replicar una tendencia lineal lo hace bien, una exponencial no. O sea, estos son datos como muy sintéticos. Luego estacionalidad, alguna sencilla o una más compleja, lo hace bastante bien. Y luego después las mezclas, parece que lo hace bien también. O sea, es un poco como para comprometerse con el mundo más clásico que se mira bastante este tipo de cosas. Lo que es la estacionalidad, la tendencia y los ciclos. Bien. Luego después, lo que vendría a ser el proceso de inferencia, que es decir, bueno, ¿cuánto tiempo me lleva a predecir unos valores? Acá un poco lo que dijeron ellos es, bueno, que perdemos un poco en lo que es el tiempo de inferencia, que si ven el Cronos, que está por acá, el más grande, es el cuarto que demora más en segundos de hacer la predicción. Obviamente en Naive no tiene sentido compararlo porque es simplemente dame el valor anterior y yo te lo doy, lo mismo el seasonal, pero luego estos, que son como modelos específicos para eso, tienen un tiempo mucho menor que lo que son el Cronos que andan por acá. Algo que me llamó la atención es el autoarima o el autoteta, que una vez que vos ya tenés entrenado el modelo, es una fórmula matemática, es multiplicar y sumar. No sé por qué demoró tanto tiempo, pero de ahí capaz que depende del largo. No sé. Pero entonces, como en resumen lo que se quedan ellos es que los modelos más grandes demoran más en hacer predicciones, no tanto los mini y los small, pero en comparación a otros modelos, no es tan malo tampoco. Más que nada estos modelos más clásicos. Entonces, como las conclusiones así finales, es que el modelo Cronos demostró que la arquitectura de los LM puede ser utilizada para modelos de series de tiempo, obviamente con muchos pasos en el medio. Luego después, que modelos de lenguaje grandes pero entrenados pueden simplificar el proceso de series de tiempo. O sea, es decir, dame una serie que yo nunca vi y haceme una predicción, que era un poco el ejemplo ese que les había comentado de las 100 series de tiempo, que a veces es como que uno se encuentra en esa situación y a veces es como que dice, lo sencillo es hacer para cada producto un modelo más clásico. Y luego que después, que bueno, que el proceso de inferencia es como, o sea, por ejemplo, podemos tener un modelo chico y hacerle, digamos, un toneo
y poder tener inferencias bastante aceptables. Que eso es un poco la conclusión. Luego después, acá les iba a mostrar ese ejemplo, que era la serie de pasajeros, que seguramente si tuvieron un curso de series de tiempo, o sea, vieron esta serie hasta que se cansaron. Pero esto es una serie en meses, donde tenés la cantidad de pasajeros de aerolíneas, donde acá se puede ver, por ejemplo, una tendencia bastante grande. Y acá lo que hice fue un SARIMA, que es una especificación adicional a los ARIMA, que son ARIMAs estacionales, o sea que te permiten poder ver eso, y el Cronos. Un poco lo que hice diferente a lo que muestran en el repositorio de ellos es que su intervalo de confianza, o su intervalo de predicción más bien, lo hacen al 80%. Yo dije, bueno, vamos a ponerlo a lo que generalmente se usa, y vamos a ponerlo al 95%. Y ahí si ven, en el horizonte, podemos ver, lo que hice fue cortar la serie en el último año, digamos, y ver cómo predice esos valores que yo sé. Entonces, esta línea celeste sería como ese último año que yo corté, y luego después, estos serían los intervalos, el gris es el del Cronos, y el otro más verde es el del Sarim. Entonces vieron que es más angosto. Si lo dejamos al 80, es más angosto que el del Sarima, pero en igualdad de condiciones creo que se nota un poco la diferencia. ¿Qué es lo que tiene el modelo de serie de pasajeros? Yo agarré y le puse el orden del Sarima, que básicamente lo ponen en todos los ejemplos, que es 011, 011, que es como que mucha gente ya lo estudió. O sea, yo no hice como ese estudio previo de decir, bueno, mirar la autocorrelación y ver qué orden tiene, que era un poco eso lo que les mencionaba al principio, que puede llevar bastante tiempo. Entonces es como que injusto, pero a veces no tan injusto. Y eso es lo que les quería mostrar. Un poco también les quería mostrar cómo hice ese gráfico, digamos, o sea, cómo interactué con el modelo. Tienen como dos opciones, o por lo menos dos que encontré, que una es utilizar de la misma librería Cronos que utilizan los autores, que se llama Cronos, importar esta que se llama Cronos Pipeline y decir qué tipo de modelo queremos. Yo elegí un T5 Small, pero podría haber sido uno Large, uno lo que sea, o sea, de las 5 especificaciones, podríamos haber elegido cualquiera de ellas. Y le di la serie de pasajeros, que lo encontré en GitHub, por algún lado. Y luego simplemente es con este pipeline que nosotros tenemos el Cronos, con una especificación de nuestra arquitectura, decir, bueno, agarrá la serie de pasajeros, hace un intervalo a un año, que en este caso son meses, y toma 20 muestras para generar esa predicción. Luego después en el Sarima es un poco eso. Ahí, acá yo le metí los órdenes que digamos que ya conocía, y luego hice esa predicción. Pero también hay otra forma de hacerlo, que creo que está más abajo del todo, acá, que es con AutoGluon, que es una herramienta de AWS, que no solamente es para este Cronos, sino que tienes más tipos de modelos, que es como una especie de como servicio para hacer modelos de Machine Learning, digamos, como dice acá, en 3 líneas de código, donde nosotros podemos sacar como modelos como este Cronos o algún otro estilo y ya ponernos a hacer predicciones. Vieron que tienen como el tipo tabular, multimodales, o en este caso, series de tiempo, que eso. Y el código es bastante sencillo, creo que lo que dice que es en 3 líneas de código, capaz que no es en 3 líneas porque le dimos como ciertos parámetros, pero es bastante sencillo de cómo interactuar con este tipo de modelos de una forma re sencilla. Eso es la presentación, así que no sé si tienen preguntas. Bien. Ahora dejo de compartir, así lo veo. Por ahí está silenciado, creo.